Son las 7 de la mañana con 44 minutos. Está por concluir el primer tiempo del partido entre Brasil y Costa Rica, 0-0. Y seguiremos pendientes de lo que suceda, sobre todo con nuestros representantes latinoamericanos en esta cita mundial del fútbol. Se encuentra con nosotros Andrés Álvarez, máster en Psicología y Psicoterapia Analítica. Gracias por aceptar esta invitación. Antes de iniciar el diálogo con nuestro invitado, nos permitimos expresamente volver a poner nuevamente en escena los hechos ocurridos el pasado miércoles en el Colegio Mejía de Quito, cuando el inspector investigado por agresiones físicas contra 7 estudiantes de este centro educativo retornó, según dijo él, al sistema educativo para ejercer actividades administrativas mientras se llevan a cabo las investigaciones. El acuerdo con el Ministerio de Educación, afirman, se logró luego de violentas protestas. Veamos. Llovieron piedras, palos y botellas. Se escucharon insultos, agresiones y consignas a favor de la institución y del inspector investigado. Las violentas manifestaciones, que duraron más de 8 horas, tenían como objetivo protestar por el sumario administrativo abierto contra el docente, por las agresiones físicas a 7 estudiantes del primer año de bachillerato y la suspensión de sus actividades académicas. Estudiantes y personas encapuchadas se tomaron las calles aledañas al Colegio Mejía de Quito. Para nosotros es nuestro segundo padre. En la casa nuestros padres nos corrigen y él acá nos corrige más. Rompieron los adoquines de las veredas. Las piedras se convirtieron en armas que hirieron a más de 15 policías. 3 permanecen hospitalizados. Tuvo que utilizar gas lacrimógeno para contener la violencia de los manifestantes. Uno como representante venga ya. Padres de familia y egresados de la institución trataban de buscar el diálogo. Uno de los alumnos fue impactado por una piedra en su cabeza. Sus compañeros y varios policías llevaron en hombros al joven en busca de ayuda médica. Otros estudiantes resultaron con heridas leves. El lunes se llegó a un acuerdo de que el docente podía regresar hasta que se siga el debido proceso, pero se cambian las líneas del juego y por este motivo hay este levantamiento de todos los estudiantes. Ya nosotros como padres no sabemos cómo corregir. El licenciado es una forma de corregir que no lo ha hecho de una forma, no le ha pegado fue en las nalgas. En medio de la protesta, una ciudadana resultó herida. Los inmuebles que colindan con la institución también fueron afectados. Los estudiantes creo que deberían tener otra forma de reclamo, tiene que haber otra vía. Los negocios hoy no pudieron vender sus productos. Tener que cerrar, inclusive roto vidrios. 6 estudiantes fueron retenidos en medio de forcejeos entre la policía y los padres de familia fueron llevados al retén policial. Al final de la tarde, los estudiantes se atrincheraron en el colegio para reclamar la presencia del inspector investigado, quien llegó minutos después en medio de la aclamación de los alumnos. A la institución no. Me incorporo a mis actividades en el distrito número 4, por disposición del Ministerio de Educación. El inspector agradeció el apoyo recibido, pero rechazó los actos de violencia. Los mejores jueces de mi trabajo, de los 18 años, son mis estudiantes y mis padres de familia. Prometió que dialogará con los estudiantes para que no se repitan las protestas. El docente aseguró que se someterá a las investigaciones del Ministerio de Educación y que si debe enmendar errores, lo hará. Valeria Villarroel, Telediario. Son las 7:48 minutos. Estamos con nuestro invitado, ya lo anunciamos, Andrés Álvarez, máster en Psicología y Psicoterapia Analítica. No queríamos dejar de analizar de una manera ya con una cierta distancia respecto de los acontecimientos esto que ha ocurrido, pero era necesario refrescar la memoria de hace muy poco con esta nota que ya había salido al aire y registró, como usted vio, los acontecimientos violentos en las afueras del Colegio Mejía en torno a este tema. Yo quiero escuchar una primera impresión de su parte respecto de todo esto. Sí, bueno, muchas gracias. Buenos días. La primera cosa que me llama mucho la atención, si nos ponemos a atender al video, él es nuestro papá acá. Hablamos de la función paterna. Psicológicamente estamos hablando de aquella persona entonces que guía, que forma, que enseña y que lleva a una trascendencia en la vida. Lo que está sucediendo entonces es un problema que en realidad es muy preocupante, porque estamos poniendo la responsabilidad de un padre en las manos de un docente que, como dice una madre también, solamente le golpeó muy suavito y además solo fue en las nalgas. O
sea, si hubiera sido tal vez en otra parte del cuerpo, en el rostro, o si tal vez habláramos de que topó sus partes íntimas, estaríamos topando otro tema inclusive. Entonces hay como un descriterio por eso, porque se tiene que entender bien el concepto de lo que es la educación, la formación, y si un castigo ha de ser formador, pero si también estamos hablando de una vejación o ya de otro tipo de circunstancias que están bajando la autoestima de esa persona. Ahora, lo que no deja de impactar es cómo observamos, a veces no es difícil encontrar este tipo de ejemplos en la realidad, pero cómo observamos el ciclo de reproducción de la violencia, casi con todas sus partes, con todos sus protagonistas. La madre que sostiene, el estudiante que con la cara tapada, luego de haber lanzado piedras contra la policía, es decir, de él mismo haberse convertido en un agresor y un violento, él dice, nuestros padres nos corrigen en la casa y él nos corrige aquí en la escuela exigiendo respeto para el profesor y para sus prácticas humillantes. La madre que justifica y sostiene que está bien porque a ellos se les sale de las manos, no pueden estar golpeando a sus hijos todo el día porque tienen otras cosas que hacer y necesitan que alguien les siga pegando más allá de las horas en las que están juntos. Y el profesor, que de una manera, digamos, aprovechando la turbamulta, se somete al arbitrio y al juicio de sus estudiantes y de los padres de familia que lo aclaman por lo que está haciendo. Aquí hay un ciclo de reproducción de violencia que no ha sido interrumpido, que de ninguna manera ha sido tocado. La pregunta es por dónde comenzar a mostrar que otra realidad es posible. Se ha trabajado mucho en proyectos de ley que buscan que haya protección a los menores. La Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, de hecho, se ampara mucho en lo que habla la Constitución de la República, en cuidar del interés mayor de los menores. Esa es una de las principales cuidados que se debe tener. Ahora, hay muchos vacíos en el momento en que se presenta el concepto de comunidad educativa cuando los padres no quieren ser parte de esto. Sencillamente piensan que llevan a sus hijos para que en la institución educativa, a modo correccional, se les corrija, se les enseña todo lo que tienen que aprender. Deben aprender de la A a la Z, del 1 al infinito, y con eso van a hacer todo. Pero la educación es otra cosa. Implica en sí la participación de la familia, la participación de la responsabilidad de los padres. Los deberes no son para los padres. En mi consulta privada siempre se insiste a los padres de familia. Los chicos están prohibidos de ayudar en la casa. Los chicos tienen responsabilidades y obligaciones. En ese sentido se busca que haya un nexo entre estos miembros de la familia y de esa manera se vaya formando, acrecentando la confianza, la comunicación, empezando a hacer en la persona que se haya desarrollado un criterio por ser, por desarrollar su persona. Pero parece haber, insisto en esto, un círculo vicioso. Es decir, quienes fueron agredidos son agresores y a quienes agreden lo serán luego más adelante. ¿Cómo interrumpir ese ciclo? Podríamos decir que solamente podemos brindar lo que tenemos dentro de nosotros. Si es que son personas que han sufrido de violencia, si es que son personas que saben que solamente con el palo se puede enseñar y que la letra con sangre entra, entonces es necesario comprender que se debe hacer un trabajo integral desde las familias. Comprender que el trabajo de la violencia para con las mujeres, en la casa, con las esposas, con las hijas, sobrinas, etc., debe ser interrumpido en el momento en el que se pone en igualdad, se equipara, que los chicos tienen también las mismas responsabilidades, derechos. Y en ese sentido es la única manera como hacerlo desde el hogar, pero cuando no se tienen esas herramientas, se tiene que buscar ayuda externa. Entonces ahí es cuando acudimos a la policía o acudimos tal vez a las personas que tienen una imagen de autoridad. En las instituciones educativas, por ejemplo, este profesor, que nada más y nada menos va a los centros que hay alrededor, que puede ser de diversión, como juegos o algún bar, y les va a sacar de ahí para que vaya a la casa. Esa es función de los padres, no es del docente. El docente puede ser un buen apoyo, pero dentro de la institución educativa y no debe pasar sus límites porque ya está entrando en un campo diferente. Y eso también es permitir violencia. Pero no necesariamente es
materia de crítica, el hecho de que el profesor tome la iniciativa como ser humano, preocupado de que sus estudiantes van a parar a estos lugares y él mismo en persona vaya y trate de sacarlos de allí. No me parece que ahí está el problema. Aquí el problema se plantea por el uso de la violencia. Y no solo eso, sino por la reproducción simbólica de ese significado a través de cuentas de redes sociales, a través de un video. Sí, claro. A lo que me refiero con esto es que esa no es la función necesaria del profesor, sino que de los padres. Y como no están asumiendo esa responsabilidad, permiten y delegan que lo que ellos han aprendido, que ha sido aprender con el palo, aprender a reglazos o a tablazos, sea otra vez emulado por quien tiene esa figura de autoridad, que ellos autorizan. Ahora, toda terapia psicológica se basa en la expresión, entiendo yo, en la expresión de los problemas, en tratar de que los afectados, las víctimas, los involucrados se abran y expresen sus ideas, sus carencias, sus recuerdos, en fin, reconstruyan la memoria. ¿Cómo hacerlo socialmente? Realmente se tiene que trabajar en el autoconcepto del estudiante desde sí mismo, el conocer sus emociones. En los países asiáticos, por ejemplo, les dan una materia que aprendan a reconocer lo que están sintiendo, si es que es ira, si es que, o sea, inteligencia emocional. Y esto es una carrera que sigue hasta finalizar su carrera universitaria, porque de esa forma aprenden cómo pueden expresarse. Pero si no encontramos en el hogar a la persona que me pueda ayudar, entonces debemos buscar una persona que sea una imagen de autoridad. Y es lo que sucede en las instituciones educativas, cuando son los docentes, el licenciado con quien yo me llevo bien, la profe que me ayuda, que pueden sacar estos temas. La idea es tratar de hacer de esto un poco de campaña entre las personas y dolernos un poco más. Es lo que se habló hace un tiempo también, lo que sucedió con lo del taxista, por ejemplo. Pensemos que había una persona grabando esto. Ahora hubo otro alumno que también estaba grabando, preciso para hacer alguna denuncia o dar a conocer los maltratos que estaban teniendo. El diálogo ya se rompió, pero en cambio tenemos aquí la herramienta que nos permite viralizar. Entonces, más allá de llegar a los temas en los cuales se siente una prioridad, que yo doy la noticia de primer plano, es la cuestión de intervenir inclusive, de decir, hacer sentir que uno no está conforme con las cosas que tiene. No podemos decirle a la juventud, y mucho menos a los del Mejía, que se queden acallados, porque esa es la tradición en ellos. Pero hay que también reconocer que tienen otras tradiciones que han dejado de lado. Eran antes campeones de atletismo, de fútbol, de básquetbol y de un montón de cosas. No, yo sostengo, si me permite, que afortunadamente esto ocurrió. Esto es probablemente bueno que haya ocurrido, y me refiero exactamente al hecho de que fue registrado, fue captado, fue divulgado y nos tiene aquí conversando sobre ello. Y ojalá estas conversaciones se multipliquen por cientos o miles y seamos todos quienes reflexionemos sobre el tema de la violencia. Esta es la clase de vida que queremos reproducir hasta el infinito, como decíamos acá en una conversación con el ministro de Educación. O tenemos el derecho de cambiar, o tenemos el derecho e incluso la obligación, en términos de nuestro compromiso individual, un compromiso con la conciencia, de buscar mejores formas de vivir y no reproducir lo peor de nuestra vida. Este es el tema, si me permite, de fondo, y así se lo he planteado. ¿Alguna idea adicional? Pienso que es bien complicado que todas las personas desarrollen un nivel conciencial de la misma forma. Al haber la diferencia e individualidad de cada persona, es necesario comprender también los aspectos en los cuales nos estamos moviendo, culturales, socioeconómicos y demás. Pero si encontramos un punto de equilibrio que nos permite también, más o menos como en la entrevista anterior que se estaba hablando, de tener sentido de fraternidad, humanidad, sensibilidad por la otra persona, por la otredad, por el tú, salgo del yo, del ego, para poder servir. La primera obligación debería ser en ese sentido, entonces, servir, compartir. Muchísimas gracias por sus reflexiones en esta mañana sobre este tema. Andrés Álvarez, máster en Psicología y Psicoterapia Analítica. Ustedes lo han escuchado analizando un tema que sigue siendo tarea pendiente de la sociedad ecuatoriana.
A las 7 de la mañana con 59 minutos y cerrando la semana, les invitamos, por supuesto, como siempre, a leer Diario El Telégrafo. Diario El Telégrafo en esta mañana nos dice: centros educativos crearán grupos para controlar la violencia. Una iniciativa llamada Más Conciencia y Menos Violencia, Basta de Bullying, se presentó en la ciudad de Guayaquil con el apoyo de algunos artistas nacionales. Cultura y saberes ancestrales. Romero no declaró por temor en caso Balda. Nos referimos al ex director de inteligencia, y el ex fiscal Galo Chiriboga explicó ayer por qué se represó la causa. Y finalmente, cultura y saberes ancestrales se conjugan en el Inti Raymi, una hermosa fiesta tradicional a la que asistió el presidente Lenín Moreno, fue invitado especial en esta celebración en la ciudad de Cayambe. Y también Cartón Piedra, llegó el día de Cartón Piedra. Yo no me canso de recomendar Cartón Piedra. Y esta vez Cartón Piedra nos trae un artículo especial sobre la obra de Yoko Ono en Quito. De Fluxus a lo contemporáneo. Fluxus es la corriente del movimiento al que ella perteneció. Es un legado clave para el arte contemporáneo. Y también quiero destacar aquí el artículo de María Fernanda Ampuero sobre el tema del aborto. Tiene un título que vale la pena mencionar. No sean idiotas, dice. Estamos a favor de las mujeres, no del aborto. Es una reflexión que vale la pena conocer, de María Fernanda Ampuero, como parte de la revista Cartón Piedra. 8 de la mañana en punto. Gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo lunes 6:55 aquí en Primera Impresión. Un buen fin de semana.